Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida muy especial. Aquí nos encanta mantenerlos al día con lo último del mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y, por supuesto, los chismes que nos hacen hablar a todos. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, y no es para menos. Vamos a adentrarnos en el ojo del huracán de rumores que, aparentemente, involucra a dos nombres que conocemos muy bien en el mundo de las telenovelas y el espectáculo, Hande y Kerem. Si han escuchado bien, vamos a desmenuzar todo lo que se está diciendo sobre ellos. ¿Será verdad? ¿Hay algo más allá de las especulaciones? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide lo más importante, si les gusta este tipo de contenido y no quieren perderse ninguna novedad, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Así que vamos directo al grano. La pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido durante mucho tiempo una de las favoritas de los fans, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en la serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real para muchos de sus seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado inundados de rumores de separación. Y no hablamos de un rumor aislado, sino de una marea de especulaciones que parecen intensificarse día a día. La gente está dividida. Algunos creen firmemente que la relación ha terminado, otros defienden que son solo invenciones de la prensa sensacionalista, y un grupo aún mayor espera ansioso una confirmación o desmentido oficial. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna base sólida para creer en ellos? Pues, como suele suceder en estos casos, los indicios son variados y a menudo sutiles. Por un lado, está la aparente desaparición temporal de ambos de las redes sociales, o al menos de mostrarse juntos en ellas. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a desconectar, para una pareja tan mediática y activa en plataformas como Instagram, una pausa en las publicaciones conjuntas o en las menciones mutuas puede ser interpretada como una señal de distanciamiento. Hemos notado que en los últimos tiempos, sus publicaciones individuales son más frecuentes que las imágenes o historias compartidas juntos. Esto ha sido suficiente para que los detectives de la farándula se pongan en marcha. Además de la falta de contenido compartido, se han sumado ciertos comentarios de personas cercanas a la pareja, o al menos, que se presentan como tales, que han avivado aún más la llama de la especulación. A veces son declaraciones ambiguas, otras son fuentes anónimas que parecen tener información privilegiada. Lo cierto es que estas filtraciones han alimentado la narrativa de que la relación podría estar pasando por un momento difícil, o incluso, que ya ha llegado a su fin. Se habla de incompatibilidades, de diferencias en los proyectos futuros, o incluso de supuestas terceras personas, aunque esto último suele ser lo más difícil de corroborar y a menudo, lo más infundado. Analizando un poco más a fondo, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas muy jóvenes y en la cúspide de sus carreras. Ambos tienen proyectos ambiciosos y agendas apretadas. La presión mediática sobre su relación ha sido inmensa desde el principio. Cada uno de sus gestos, cada una de sus ausencias, es escrutado al detalle. Es posible que ante esta constante exposición y presión, la pareja haya decidido ser más reservada con su vida privada, y esto, irónicamente, se traduzca en rumores de crisis. A veces, la búsqueda de normalidad en una vida tan poco normal lleva a decisiones que, para el público, son interpretadas de la peor manera. Otro factor que ha contribuido a la vorágine de rumores son las recientes declaraciones de uno u otro sobre su futuro o sus sentimientos. Si bien ninguno ha confirmado explícitamente una ruptura, a veces, las palabras pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Por ejemplo, si uno de ellos menciona la importancia del crecimiento personal, o la necesidad de enfocarse en su carrera, esto puede ser tomado como una pista de que la relación ya no encaja en sus planes. Y ahí es donde entra la labor de los medios y de los fans, que intentan conectar los puntos, a veces de forma acertada y otras, quizás, tejiendo historias que no se corresponden con la realidad. También hemos visto cómo algunos seguidores más acérrimos de la pareja intentan negar rotundamente cualquier rumor de separación, aferrándose a viejas fotos, a gestos de cariño, paz, a dos o a la esperanza de que su romance sea eterno.
Entendemos esa devoción porque, seamos sinceros, su química en pantalla era innegable, y su relación en la vida real parecía sacada de una película romántica. Verlos juntos, especialmente al principio, era inspirador para muchos. La idea de que esa historia de amor haya terminado, o esté en peligro, es difícil de aceptar para quienes se han encariñado con ellos. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Muchas veces son estrategias de los propios artistas o de sus equipos de relaciones públicas para generar expectación, o simplemente son invenciones que nacen de la nada y se alimentan de la imaginación colectiva. Sin una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo lo que circula es especulación. Y es fundamental recordar que detrás de estas figuras públicas, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. Una de las teorías que ha ganado fuerza es que si bien la relación pudo haber tenido altibajos, o incluso haber llegado a su fin, ellos están manejando la situación con madurez y discreción, intentando protegerse de la atención mediática. Esto explicaría por qué no hay declaraciones dramáticas o enfrentamientos públicos, algo que a veces se espera en estas situaciones. Podrían estar optando por una separación amistosa, o simplemente por darse un espacio para reflexionar sin la presión de tener que dar explicaciones a miles o millones de personas. También es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida de las celebridades está muy expuesta, y la presión por mantener una imagen pública positiva, especialmente en el ámbito de las relaciones, es considerable. Cualquier indicio de problemas puede ser magnificado exponencialmente. Por lo tanto, la cautela es necesaria a la hora de interpretar las señales. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de Hollywood y de otras industrias del entretenimiento han pasado por rumores similares y al final, o se han separado de manera discreta, o han superado las dificultades y han salido fortalecidas. La clave en estos casos suele ser la comunicación y el respeto mutuo. Si Hande y Kerem están atravesando un momento delicado, esperamos que puedan manejarlo de la mejor manera posible, priorizando su bienestar. Los fans, por su parte, han reaccionado de diversas maneras. Hay quienes han expresado su tristeza y decepción, otros han lanzado mensajes de apoyo incondicional a ambos, y también están los que critican a la prensa por inventar o exagerar las noticias. Es un reflejo de la conexión emocional que muchos han desarrollado con esta pareja. En resumen, la situación de Hande y Kerem está rodeada de rumores de separación. Los indicios incluyen la menor presencia conjunta en redes sociales, supuestas declaraciones ambiguas y la actividad constante de los medios de comunicación sensacionalista. Sin embargo, hasta la fecha, no hay una confirmación oficial. Debemos recordar que en el mundo del espectáculo, las especulaciones son comunes y es importante mantener la calma y el respeto por su privacidad. Hemos intentado desglosar los diferentes ángulos de esta historia, desde las causas más probables de los rumores hasta las reacciones de los fans y la complejidad de ser una pareja mediática. Al final del día, lo único que podemos hacer es esperar, con esperanza, que Hande y Kerem tomen las decisiones que sean mejores para ellos, y que, si han de separarse, lo hagan de la mejor manera posible. Y si deciden seguir juntos, pues qué mejor para sus seguidores. Así que, para recapitular, hemos abordado la ola de rumores que rodea a Hande y Kerem, analizando los posibles motivos, la falta de confirmación oficial y la reacción del público. Es un tema que ha generado mucho debate y especulación, como suele ocurrir con las parejas que capturan la atención de tantos. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya servido para tener una visión más clara de lo que está sucediendo, o al menos, de lo que se dice que está sucediendo con Hande y Kerem. Como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué piensan de la presión mediática sobre las parejas de famosos? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para seguir mejorando y trayéndoles el contenido que les gusta. Y si este vídeo les gustó, si les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, o simplemente que les guste estar al día con las noticias de L Entretenimiento.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Ya saben, es gratis y así se unen a nuestra comunidad y no se pierden nada. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.